Amigos televidentes, buenas tardes. Un gusto poder acompañarlos en este sábado 11 de abril. Enseguida vamos con los temas de actualidad. 7.252 casos confirmados y 315 personas fallecidas se reportan hasta el momento a causa del COVID-19. Así lo dieron a conocer las autoridades en un nuevo balance. Veamos. De las 22.649 pruebas realizadas hasta el momento, 7.257 casos dieron positivos al COVID-19 en el país. La situación de estas personas es la siguiente. Han recibido el alta hospitalaria 411 personas. Están estables en aislamiento domiciliario 6.123 personas. Están hospitalizados en una situación estable 224 personas y se encuentran hospitalizados con pronóstico reservado 184 personas. Han fallecido 315 personas. Al momento, son 5 provincias en donde se registra un contagio comunitario. Es cuando ya tenemos una persona que da positivo que no tiene una relación directa con los casos que están controlados. En Guayas, con 5.290 casos, se reportan 165 muertos. Pichincha presenta 606 casos positivos y 26 fallecidos. Los Ríos, con 227 casos, reporta 14 decesos. Manabí, con 204 casos, reporta 22 muertos. Azuay, con 154 casos, registra 6 fallecidos, todos a causa del coronavirus. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, también detalló el número de policías que han muerto hasta el momento. Han fallecido 6 policías que dieron positivo en pruebas de COVID, 6 policías y 5 que están registrados como posible COVID, como sospecha de COVID. En medio de la emergencia, el gobierno investiga abusos de precios, cobros irregulares, estafas y otros actos que se suscitan en redes sociales. Hay cosas que son expresiones que aunque nos molesten o aunque resulten una burla en un momento tan duro, no significa una infracción a la ley. Hay otras cosas que están sucediendo en redes sociales que sí son infracciones a la ley, que la policía investiga, que la fiscalía investiga y que esperamos que la ley sancione de manera muy estricta. Informó Valeria Navarro. Las propuestas del Ejecutivo para paliar la crisis sanitaria, económica y social del Ecuador ante el COVID-19 deberían pasar por un análisis y aceptación de la Asamblea Nacional. Representantes de algunos bloques nos dan sus criterios sobre estas medidas. El Ejecutivo enviará con carácter económico urgente una ley a la Asamblea Nacional, con la finalidad de que se concreten las medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Entre ellas, una contribución obligatoria del 5% a las empresas con ganancias desde $1 millón. Además, los ciudadanos que ganen más de $500 mensuales deberán contribuir durante 9 meses sobre la base de los ingresos de manera progresiva. Guillermo Celi de Suma considera que solo hacen es meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, cuando hoy día lo que necesita la economía del país es liquidez, es que se entregue liquidez al sector pequeño, mediano, que se apoye a las pequeñas y medianas empresas. Hay un tema del asunto inquilinato que toma prácticamente mi propuesta que ya está en la Asamblea. Eso me parece que hay que rescatar. Según detalló el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se prevé recaudar al menos $1.300 millones que estarán destinados a sectores vulnerables debido a la crisis sanitaria por COVID-19. En términos generales, yo estaría de acuerdo con el presidente de la República. Yo lo que considero que se está quedando fuera, como siempre, es el tema que tiene que ver con el acceso al crédito. Es decir, vamos a generar posibilidades de obtención de crédito para aquellas personas que siempre pueden acceder al crédito, pero no para aquellos que no pueden acceder al crédito, como aquellas personas, por ejemplo, que están en mora con el Servicio de Rentas Internas, con el Seguro Social o están en buró de crédito. Por otra parte, Eddie Peñafiel, del Bloque de Integración Nacional, menciona que ya venían insistiendo en la necesidad de una renegociación de la deuda externa. Se nos ha quedado también, y ahora se vuelve mucho más importante el proceso de la renegociación de los contratos petroleros, que venimos ya desde hace muchos años atrás pidiéndole al gobierno nacional, especialmente ahora que se vuelve trascendental. Mientras que proteger y defender el empleo es una de las prioridades del bloque Creo.
Y proteger el empleo también significa tener cuidado de no maltratar a los empresarios. Un empresario paga a sus empleados siempre y cuando tenga utilidades. Debemos encontrar un equilibrio entre el empresario y los trabajadores, pero también es necesario darle fuerza legal para que todas las formas de contratación, en este caso el teletrabajo, por ejemplo, sea ley. Informó Adriana Peralta. Bebidas y galletas nutricionales para los estudiantes de unidades educativas fiscales se entregarán a los padres de familia o representantes a partir de este lunes. A partir de este lunes 13 de abril, en las escuelas y colegios fiscales del Ecuador se entregarán 18 bebidas y 14 galletas nutricionales para cada estudiante. La repartición de los alimentos está programada por institución y grado de escolaridad, de acuerdo a cada región, con el fin de evitar aglomeraciones. A los padres de familia o representantes se les comunicará la hora y el día en que deban asistir. Los mismos deben acudir a la institución educativa con mascarillas o bufandas que cubran su nariz y boca. Manteniendo la distancia de 2 metros, y se solicita que vaya un representante, no más, un representante que no esté en condiciones de vulnerabilidad a retirar los alimentos de su hijo o de sus hijos. Para esta actividad se contará con la colaboración de maestros y otros funcionarios del Estado con el fin de efectuar una entrega ordenada que garantice la seguridad sanitaria. En la primera semana se pretende hacer la entrega de estos alimentos a 675.000 estudiantes del régimen Sierra y paulatinamente se habilitará en el resto del país. Y de allí continuamos, por supuesto, porque como le digo, lo usual de beneficiarios son 2.900.000 estudiantes. De esta manera, el programa Alimentación Ecuador se reactiva en medio de la emergencia provocada por la expansión del COVID-19. Esto tras una disposición del COE nacional. Sabemos que hay poblaciones de extrema necesidad en estos momentos y sabemos que va a ser una gran ayuda para ellos e incluso para la familia. La entrega de estos alimentos se realizará cada 15 días mientras dure la emergencia, informó Valeria Navarro. Ante la propuesta del presidente de la República, Lenín Moreno, de plantear una reducción de costos en las escuelas privadas por la emergencia sanitaria, la ministra de Educación recalcó que esto debe llegar a un acuerdo entre padres de familia e instituciones educativas. Que es urgente un acuerdo de cada institución con su respectiva comunidad educativa, y es necesario en estos momentos que tanto los representantes de los padres de las familias identifiquen realmente cuál es el problema y la propuesta y las posibles incluso soluciones, que vayan con propuestas concretas a las instituciones, y es indispensable que las instituciones educativas busquen soluciones y lleguen a acuerdos, porque definitivamente estamos en una crisis demasiado, que está afectando absolutamente a todos los ecuatorianos. Familiares de una de las víctimas del COVID-19 solicitan a las autoridades datos para poder recuperar el cuerpo de su pariente, pues tras su fallecimiento hace una semana exactamente, no saben en dónde pueden encontrar su cadáver. Detalles de inmediato. En el hogar de José están desesperados, pues su padre falleció hace una semana y aún no saben en dónde pueden retirar el cuerpo. Dicen que una neumonía lo sorprendió y que después de una aparente mejoría, su cuadro se complicó. Son 7 días de su fallecimiento y ahora pide tener conocimiento, datos de dónde encontrarlo. Él tenía Alzheimer, sufría la próstata. Después se le vino un principio de neumonía. Yo lo traje a casa, los cuidados de mi hermana, y veía que estaba recuperándose. Ya al día siguiente ya mi papá lo veía como que se ahogaba, ya no reaccionó hasta que falleció. Asegura que constantemente ingresa al portal respectivo en internet para poder tener información, pero no encuentra lo que busca. Estoy sumamente preocupado porque mi papá ya tiene una semana de fallecido. Hemos buscado por las páginas web de Coronavirus Ecuador y hasta la vez no refleja el nombre de mi papá, en qué camposanto está enterrado. Esa es mi preocupación, no sé qué es lo que pasa. Lo que solicita a las autoridades es que le puedan proporcionar detalles del paradero del cuerpo de su padre y de ahí
darle sepultura. Quisiera saber en dónde está mi papá, en qué camposanto va a estar enterrado, porque ya vamos una semana que mi papá no sé en dónde está. Por favor, a las autoridades le pido encarecidamente que yo quiero saber en dónde está mi papá para rendirle cristiana sepultura. Informó Julio César Saona. Ante el anuncio de que en Pastaza se incrementó un nuevo caso y subieron a 13 los contagiados positivos confirmados por el COVID-19, las autoridades de salud de esta provincia amazónica aclararon que hay un error en ese dato, ya que en los últimos días no se ha confirmado ningún caso adicional a los 12 que hay oficialmente confirmados. Se aclaró que hay 19 muestras tomadas en los últimos días que están a la espera de sus resultados. El vocero oficial del Ministerio de Salud en Pastaza, Fabián Chango, dijo que por error el COE Nacional anunció la existencia de un caso más positivo confirmado en esta provincia. Dijo que se mantiene en 12 el número de pacientes portadores del coronavirus. Es un error, hemos reportado ya este error a la Dirección Zonal de Vigilancia Epidemiológica en la Coordinación Zonal para que se pueda hacer la rectificación correspondiente. Indicó que en los últimos días se tomaron 19 nuevas muestras a personas que fueron contactos directos con los primeros casos que se registraron en esta jurisdicción amazónica hace 2 semanas. Que están pendientes, incluido la última muestra que se tomó el día de ayer, que han sido remitidas al INSPI en la ciudad de Quito y esperan la confirmación. En esta provincia hay 7 contagiados que han evolucionado de manera favorable y estarían próximos a ser dados de alta. Si las segundas y las terceras muestras que se han tomado de estos 7 pacientes salen negativas, pues estaremos también egresando respectivamente de los 12 contactos positivos que tenemos dentro de la provincia y estaríamos disminuyendo también el cerco epidemiológico. Informó Anabel Belín. Continuamos con más información. En Babahoyo, un local de abastos fue blanco de los delincuentes, que armados robaron teléfonos móviles y el dinero de la caja registradora. Irónicamente, los sujetos usaban mascarillas para cubrir sus rostros, por lo que ahora la policía trabaja para descubrir sus identidades. Ni porque era Viernes Santo, ni porque estamos en emergencia sanitaria. Los delincuentes llegaron armados, no respetaron la fila que muchos ciudadanos hacían esperando abastecerse de víveres, pero eso sí, usaban mascarillas, ya sea para que no los reconozcan o para evitar el contagio del COVID. Pedían teléfonos y se llevaron el dinero de la caja registradora. Entre el miedo, los usuarios no sabían si salir o seguir observando la escena que para muchos resultó sin duda aterradora. Finalmente, los delincuentes, logrando su objetivo, huyeron del sitio y ahora son buscados por la policía en Babahoyo, informó Odette Camacho. Una persona herida es el resultado de un accidente suscitado en el centro de Guayaquil. Al parecer, un conductor no respetó las leyes de tránsito mientras rige el toque de queda. El accidente se produjo en el centro de Guayaquil, específicamente en las calles 1 de Mayo y José de Antepara. Según lo que dice la autoridad de tránsito, aparentemente uno de los 2 conductores no respetó el semáforo, de ahí que se originó el impacto. Una persona resultó herida. Un choque lateral perpendicular, estrellamiento y volcamiento un cuarto lateral derecho, con daños al bien público, contra un armario de control de semaforización. El vehículo pesado transportaba hielo y cal. El chofer de ese automotor huyó. Se hacen las investigaciones respectivas. En el lugar de aquí del siniestro solamente había un conductor, que es el conductor del Ford Explorer, ¿no? El señor manifiesta que él venía por 1 de Mayo en sentido oeste-este y el camión venía por José Antepara en sentido norte-sur, lo cual indica que el camión se pasa a la luz roja. Y que con las cámaras de seguridad tendrán más detalles de lo que ocurrió. ¿Heridos? El señor tenía solamente una aceleración en el brazo que no quiso hacerse atender. Okay. Y el conductor
abandonó el lugar del siniestro. Y respeto a las leyes de tránsito, incluso en toque de queda, informó Julio César Saona. Los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo llegaron a un acuerdo para la reducción de un total de 10 millones de barriles diarios. Rusia y Arabia Saudita disminuirán 8.8 millones y Estados Unidos dejará de producir 250.000. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, estableció un acuerdo para disminuir la producción debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. La OPEP planteó la reducción de crudo en un 23%, lo cual equivaldría a 10 millones de barriles diarios. El mismo entrará en vigencia el 1 de mayo. De los países miembros, Rusia y Arabia Saudita reducirán su producción en 8.8 millones de barriles de crudo diarios. Venezuela, Libia e Irán permanecen exonerados del acuerdo debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos. Sin embargo, el Ministerio de Petróleo venezolano, a través de un tuit en su cuenta oficial, manifestó apoyar las medidas que contribuyan a la estabilización del mercado. Por otro lado, la OPEP solicitó al gobierno mexicano reducir su producción en 400.000 barriles, pero el presidente Andrés López Obrador aceptó únicamente 100.000 para resguardar la producción registrada en los últimos años. Se comunicó con nosotros el presidente Trump, hablé con él y le hice la propuesta, que afortunadamente la aceptó, con esta compensación de parte de ellos. La terminación del acuerdo se encontraba en duda por la negativa de México, pero Donald Trump intervino en la negociación y aseguró que su gobierno reducirá en 250.000 barriles su producción diaria. Estados Unidos va a ayudar a México y ellos nos van a reembolsar en algún momento en el futuro cuando estén listos para hacerlo. No hay un costo real. Quiero ayudar a México. Para el resto de países, miembros y no miembros, se espera una contribución del 22% en la reducción para ayudar a equilibrar nuevamente el mercado petrolífero. Con realización de Paola Castillo, informó Sara Naranjo. En Europa, los países continúan tomando medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19. El gobierno de Italia decidió ampliar la medida de aislamiento hasta el 3 de mayo. En tanto, España habilita un hospital en un avión para el traslado de pacientes contagiados. En España, el número de víctimas mortales por coronavirus es de 510 en este día, cifra que para las autoridades es positiva al registrar una baja frente a días pasados. Con 16.081 contagiados, el ejército transformó su aeronave más grande en hospital para el transporte de pacientes contagiados con COVID-19. Además, el gobierno recibió una carga de 500.000 mascarillas que serán repartidas a los transportistas. Para garantizar la salud de los trabajadores en los desplazamientos que por motivos estrictamente laborales tendrán que emprender. Por otro lado, Suecia, con 870 fallecidos, busca nuevos espacios para almacenar cadáveres. Para este efecto, la pista de hielo de Isdala en Gotemburgo será adecuada como espacio temporal mientras las familias realizan los preparativos funerarios. En Alemania, mientras tanto, el gobierno permitió el ingreso de 2.000 rumanos para trabajar en las cosechas en el campo. Una masiva aglomeración se vivió en el aeropuerto Cluj-Napoca debido a la descoordinación de las agencias de reclutamiento. No habrá desplazamientos individuales y las empresas deben garantizar que se mantengan las distancias en el transporte y trabajo en grupo. Italia es el país del viejo continente con mayor número de infectados. Se registran 152.271. A través de un decreto ejecutivo, las autoridades decidieron ampliar la medida de aislamiento obligatorio hasta el próximo 3 de mayo. Con realización de Paola Castillo, informó Sara Naranjo. En Estados Unidos continúan incrementándose los casos de contagio. 109 adultos mayores se infectaron en una casa de retiro en Virginia, mientras que en Argentina se ampliará la cuarentena hasta el 26 de abril para frenar los contagios. Estados Unidos continúa siendo el país que registra mayor número de contagiados y fallecidos, con una cifra récord de 2.018 muertos en un solo día, sumando un total de 18.781 decesos. Pero el virus sigue expandiéndose. 109 adultos mayores se infectaron y otros 39 fallecieron en una casa de retiro en Virginia.
mientras que en Argentina las fuerzas militares entregan raciones de comida en los sectores más pobres y el gobierno decidió ampliar el periodo de cuarentena hasta el 26 de abril e implementar una salida administrativa para ciertos lugares. Y nosotros vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada. Por otro lado, en México, que registra 3.844 infectados, el gobierno envía brigadas de voluntarios a entregar insumos médicos en las casas de personas que presentan síntomas. Se mantenga en casa para evitar el flujo a las instituciones de salud. En la frontera de Chile y Bolivia, en el municipio de Colchane, 530 ciudadanos bolivianos se encuentran varados y solicitan a su gobierno que les permita retornar. Las autoridades les niegan el ingreso, asegurando que son activistas contratados para desestabilizar el régimen. Al encontrarse en condiciones inhumanas y representar una gran amenaza para el contagio de coronavirus a causa de la aglomeración, Chile les ha previsto de carpas, colchones, para resguardarse así de las condiciones climáticas. Con realización de Paola Castillo, informó Patricia Aldaz. Volviendo a temas nacionales, la restricción total vehicular se aplicó este fin de semana en el país. Ciudades como Guayaquil redujeron el movimiento de sus calles. Solo podían circular aquellos que poseían el salvoconducto respectivo. Enseguida los detalles. Las distintas arterias de Guayaquil lucían así. Vacías, quizás con algo de movimiento pero mínimo. La restricción total vehicular se hizo sentir en una de las ciudades que constantemente está en movimiento. Los operativos de control en avenidas como La Machala, la Vía Daule, Juan Tancamarengo, entre otras, se ejecutaban. Se solicitaba el salvoconducto respectivo para la circulación de ciertas personas. Pero como vamos, lo que vamos del día, no se ha presentado novedad de importancia. Al parecer la gente ya está tomando precauciones y entendiendo la restricción total de la movilidad. Excepciones claras, como sabemos que es personal de médicos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, unidades de reacción y emergencia que deben estar de manera oportuna en su trabajo. Autoridades acotaron que de a poco las personas hacen caso y evitan salir. Y es que en tiempos de COVID-19 hay que tener mucho cuidado. Exactamente, se está realizando, como ustedes pueden observar, operativos conjuntos, Fuerzas Armadas, ATM. Así se está tratando de, como es de detener vehículos que incumplen la restricción vehicular. Sabemos la sanción por el toque de queda. La primera vez se le va a hacer una citación por $100. La segunda por 400 un salario básico y la tercera se procede con la detención de la persona por incumplir el toque de queda. Los operativos de control se mantienen 24 horas al día, medidas que se aplican para salvaguardar a la población. 24/7, caballeros, como podemos recalcar que se les recomienda a la ciudadanía también que podamos respetar este tipo de restricciones, ya que sabemos que estamos en una emergencia, tratamos de controlar de la manera más oportuna mediante los compañeros de agencia de tránsito. Informó Julio César Saona. Muchísimas gracias por su gentil compañía. Recuerde que el día de mañana nos volveremos a reencontrar a partir de las 14 horas y también a las 18:30 con lo más completo del tema que está abarcando en estos momentos al Ecuador y al mundo, el COVID-19. Continúen con la programación de RTS. Buenas noches.